A lo que vinimos. Víctor Kremperer, Diarios. Primer tomo, Diarios de 1933 a 1941. Y el segundo tomo son los diarios de 1942 a 1945. Víctor Kremperer fue un escritor, periodista, profesor y catedrático universitario, filólogo, experto en lenguas románicas, alemán, de origen judío. Estos diarios, en estos dos tomos, fueron publicados en el año 1995 en Alemania, 35 años después del fallecimiento de su autor. Él era, ya digo, era de origen judío, pero sin embargo se convirtió a la fe protestante y además de eso estuvo casado con una mujer alemana que, según las leyes de la raza que impusieron los nazis, era de raza aria. Esto le va a salvar de ser condenado, de ser del exterminio, de ser deportado a un campo de exterminio. Esto le va a salvar. En el año 33, en 1933, él cuenta que pudo haberse marchado de Alemania. O sea, ya llegó la victoria electoral de Hitler y él pudo haberse marchado de Alemania, pero sin embargo decide quedarse. Posiblemente esta decisión, aunque él ya va viendo que el gobierno de los nazis, en fin, va viendo por dónde pueden ir saliendo sus leyes y, en fin, ve que la cosa se puede poner difícil, sobre todo para las personas de procedencia judía o de raza judía o como les llamaban. Él, sin embargo, su amor a Alemania le lleva a quedarse porque, en fin, es que él es un alemán, ¿no? Él no es alemán de nacimiento, alemán de lengua, alemán de cultura, además se hace protestante, está casado con una señora alemana, ha servido en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial y fue condecorado, y él, claro, no entiende, además no es, aunque su padre fue un rabino, pero él no era practicante judío y no vivía la cultura judía. O sea, él se consideraba entonces alemán, absolutamente. Esto en fin, le parece extraño que él pueda sentirse amenazado, que su vida pueda estar amenazada, ¿no? Eso le parece extraño. Aunque al poco tiempo, ya más o menos en el año 35, creo que cuenta ya en el año 35, empieza a sufrir el acoso y las consecuencias de las restricciones de las leyes impuestas a los judíos. Porque claro, él, aunque ya digo, está casado con una alemana, pero sin embargo a él le consideran como no judío. O sea, él, al haber sido un matrimonio mixto, le salva de la deportación, pero no de ser considerado alemán, no, se le considera no alemán. Entonces, aplicándole las leyes, es expulsado de la universidad, se le prohíbe, por supuesto, dar clases, se le prohíbe acudir a bibliotecas, se le prohíbe comprar o leer libros que no sean de cuestiones judías solo, ir al teatro, escuchar la radio, informarse, se le prohíbe prácticamente todo. Pierden su casa, se tienen que ir a vivir a un gueto, a una especie de gueto, donde allí con otros judíos.
se le obliga, claro, ya digo, pierde su trabajo de profesor universitario, entonces se le obliga a trabajar en una fábrica, constantemente es hostigado por la Gestapo, que hace registros, es insultado, es golpeado, es maltratado, vive con un miedo, tanto él como su esposa viven con miedo a que se encuentren los diarios, porque él escribía los diarios y los tenía escondidos, pues si lo hubiese encontrado la Gestapo, posiblemente a él, desde luego, lo hubiesen condenado ya a muerte directamente, no se había podido salvar. Entonces viven con ese miedo, ¿no? En estos diarios, aparte, vamos a encontrar una reflexión sobre la pérdida de su identidad nacional. Un señor que se siente alemán, sin embargo, ve que esta cultura que él ama, que él defiende, en la que se ha criado y se ha educado, ¿no? Se ha convertido en una amenaza. Él es para él, ¿no? Entonces le llega este desencanto. Hay mucha reflexión sobre ese desencanto, ¿no? Nos va a hablar también en los diarios de la manipulación y la perversión que los nazis hacen del lenguaje en su propaganda. Los eslóganes populistas pues, se imponen a cualquier reflexión simplifican cualquier tema importante, se simplifica en un eslogan, nos va a denunciar las técnicas de propaganda que usan, ya digo, con esta perversión del lenguaje, la señalización de un enemigo, en este caso los judíos, para reafirmar el nacionalismo alemán y sus tesis y sus teorías, esas teorías nazis, claro, los judíos es el culpable de todo y cómo se les criminaliza. De hecho, este uso de esta manipulación del lenguaje le llevará más adelante a escribir un ensayo sobre la lengua en el Tercer Reich y de cómo se usaba, y donde además, bueno, aquí también lo dice, que una de las mayores perversiones es que esto cala mucho en la juventud. La gente mayor, bueno, más o menos, pero en la gente joven esta propaganda, esta manipulación y perversión del lenguaje cala muchísimo, ¿no? Y eso también lo denuncia. Aparte de eso, claro, en el diario nos vamos a encontrar pues anotaciones íntimas, descripciones de la vida cotidiana, o sea, la relación que él tenía con los vecinos, con los compañeros de la fábrica donde trabajaba. Hay notas de humor, no todo es dramatismo, también hay notas y anécdotas de humor. Él va a salvar la vida, él y su mujer, curiosamente, van a salvar la vida en un hecho absolutamente dramático, que fue el bombardeo de Dresde, porque ellos estuvieron siempre en Dresde. Y eso les salvará la vida, porque es de la manera que puede, porque claro, es cuando ya es el momento en el que se dictan las leyes de la solución final, que es el exterminio de judíos, y posiblemente a él lo hubiesen a lo mejor llevado a un campo de exterminio, pero este bombardeo le salva, le permite poder huir de la ciudad, a su mujer y él, y hacia el sur de Alemania y tal, y poder salvar la vida, ¿no? La verdad es que estos diarios son un testimonio de gran valor, se le ha considerado un valor inestimable, sobre todo para conocer la vida de la Alemania nazi. Porque, claro, muchos de los testimonios que tenemos son escritos por sobrevivientes de campos de concentración y nos cuentan la vida en los campos de concentración, las represiones, pero es que este testimonio es de la vida fuera de esos campos, porque lo que nos cuenta es cómo se vivía fuera de esos campos y cómo lo vivían también los judíos fuera de esos campos. Se convierte, ya digo, y cómo el ascenso al poder de los nazis y la caída también, claro, también nos la va a ir relatando. Por eso digo que es un testimonio inestimable, ¿no? Y de un gran valor. En fin, Víctor Klemperer, sus diarios de 1930
1933 en un tomo y hasta el final, hasta 1945, que es pues, el final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta otra, amigos.